Profesor, solamente para poder empezar un poco sobre este tema, hasta el momento siempre se menciona todos los años, ¿no? Que se conmemora el 28 de agosto la reincorporación de Tacna. Pero ¿qué significa principalmente para el departamento de Tacna y además de eso para su población esta fecha importante, profesor? Ya, mire, como ustedes bien lo expresaron, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a recordar el 95º aniversario de la reincorporación material de Tacna a la heredad nacional. Ahora, hay dos tipos de cautiverio. El cautiverio que recuerda Tacna es el cautiverio práctico, que comienza en la tarde del 26 de mayo de 1880, después que el ejército aliado, es decir, el ejército peruano boliviano, va a sufrir un revés en el campo de la Alianza, ¿no? A 8 kilómetros de la ciudad de Tacna. Durante las 3 de la tarde aproximadamente ingresa más o menos 500 soldados, desordenados totalmente, e incendian, roban, matan, violan a la población civil de Tacna, ¿no? Y este cautiverio va a concluir en la tarde, 2:30 de la tarde más o menos del 29 de agosto de 1929. Ahora, ese es el cautiverio práctico. El cautiverio formal comenzaría recién el 28 de marzo de 1884, porque en ese día se ratifica el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Y ahora, bien es cierto que la población de Tacna, nacida en ella o residente en ella, estoy hablando de la región de Tacna, yo no hablo de la ciudad de Tacna, muestra más o menos una especie de una cohesión, pero es una cohesión débil, frágil, y ya pues no, eso se demuestra, ¿no? Como usted lo expresa, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, diversas instituciones, ¿no? Del nivel inicial, primario, secundario, superior, e incluso la sociedad civil ha bailado la polca mitad hermosa. Y ahora, por ejemplo, ayer y hoy día también hubo un concurso descentralizado a cargo de la SUGELE, ¿no? Ya, pues sí, como digo, eso está bien, pero nos quedamos solamente en la parte formal o protocolar. Ahora, ¿por qué digo eso? El 28 de agosto de cada año va a ser la parte culminante, ¿no? Para la población tacneña. Ahí es el momento cúspide donde con la procesión de la bandera se sintetiza el ayer, el presente y el futuro de la región de Tacna. Ya, pero ahí también nos quedamos, pues. Entonces, es como decir que repasemos el ayer y como que tratemos de aprender la lección, y no se trata de hacer eso. Los tiempos cambian y también nosotros podemos corregirnos, rectificarnos. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que de repensar en nosotros. ¿Eso qué significa? Está muy bien que evoquemos el ayer, está muy bien que recordemos nuestras pesadillas, nuestras ilusiones no conquistadas, está muy bien que veamos el ahora, pero para eso tenemos que ser críticos, repito, críticos reflexivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las regiones de Puno, de Moquegua, de Arequipa, hablando acá en la cercanía, ¿no? ¿Por qué ellos han logrado que los gobiernos puedan invertir en grandes obras? Estamos hablando a nivel de represas, a nivel de carreteras, ya, repito, en Puno, en Arequipa y en Moquegua. ¿Y por qué en Tacna no se hace grandes inversiones? Y más o menos estoy dando cuenta, más de 30 años que no se hace ninguna gran obra. Por ejemplo, no tenemos ni una gran represa, por ejemplo, como tiene Puno Sangabán, ¿no? Arequipa tiene Charcani, Moquegua tiene la represa de Pasto Grande. ¿Qué delito ha cometido Tacna? ¿Que somos los hijastros? ¿Que somos las cenicientas? Es ahí el rol que debemos de cumplir ahora, reflexionar, meditar por qué ese castigo que se está aplicando a Tacna. Y Tacna tiene el mismo valor que otras regiones del Perú, pero acá hay un asunto, ¿no?, pendiente. ¿Cuál es este asunto de los presupuestos que los poderes ejecutivos no entregaron a Tacna durante los 49 años, 3 meses, 2 días de cautiverio? Profesor, bueno, esa es la realidad ahora, ¿no? Cómo nos encontramos en Tacna. Pero haciendo un poco de historia, profesor, aquí en Tacna, principalmente en el mes de agosto, se conmemora, o al menos se destaca mucho la participación de la mujer en el tiempo del cautiverio y actualmente, y además de eso, en este proceso donde Tacna regresa a la heredad nacional. ¿Esto por qué, profesor? Para poder dar a conocer a la población también.
Ya, mire, para ello, a ver, hay dos periodos, digamos así, o dos etapas en la chilenización, no solamente de Tacna, también era de Arica, de Tarata y Tarapacá. Entonces, en la primera etapa, que va a durar hasta el año, digamos, después que se formaliza el Tratado de Ancón, va a comenzar la chilenización pacífica, es decir, tratar de engatusar a la población peruana residente en esas provincias, ¿no? Para que se vuelvan chilenos a través de ofrecimientos, dádivas, ¿no? Beneficios económicos, lo cual fracasa. Entonces, en 1900, ahí sí comienza la campaña de lo que se llama el terrorismo al rojo vivo, es decir, la chilenización violenta. Por ejemplo, no se va a prohibir que trabajen los estibadores del puerto de Arica. Ya el 15 de mayo se clausuran las escuelas peruanas en Tacna, Arica, Tarata. Ya posteriormente viene en noviembre, a fines del noviembre de 1909, ya se prohíbe que los sacerdotes peruanos que trabajan en esas provincias ya dejen de elaborar. Se clausuran los templos, oratorios privados. Y si algún sacerdote quisiera oficiar una misa, tenía que pedir permiso al intendente chileno en Tacna. Eso es para 1909. Pero para 1907 ya se hizo la primera prueba, el primer experimento en la cuestión de la iglesia, de algunas iglesias de Tarata. Ya luego, en 1909, si no me equivoco, también se hizo un experimento para tratar de clausurar los periódicos que se editaban en Tacna, especialmente el Tacora. Y llegamos al día 18 de julio de 1911, ahí se destruyen las imprentas del Tacora, La Voz del Sur en Tacna, y El Morro de Arica en la ciudad de Arica. Y entonces ya queda de lado ya cualquier medio de información impreso que informe la posición peruana en las provincias cautivas. Ya, entonces, para eso ya no hay Estado peruano aquí en Tacna, menos en Arica, tampoco en Tarata. Y entonces, ¿quién cumple el papel de maestra, de sacerdotisa, de patriota, de madre de familia, de padre de familia? Son las mujeres de Tacna. Cumple todos esos roles. Ahora, de otro terrorismo que todavía no se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, los chilenos, ¿qué hicieron? ¿No? Detectaron a través de su servicio de inteligencia qué familias eran, digamos, reacias a cambiar su nacionalidad. Y como en esa época tenían pequeñas chacras nada más, aquí en Tacna, algunas familias, entonces destruyen esas chacras, ¿no? Le inundan de cal, ¿no? Entonces, toda esa situación hace que la mujer cumpla todos esos roles y se convierta pues como una especie de mujeres espartanas y reacias, reitero, a cambiar su nacionalidad, y eso va a durar, ¿no? Y ya cuando hablamos de 1929, por ejemplo, ellas van en la tarde, sería más o menos 4 de la tarde, del pasaje Vigil, donde está el busto al doctor Francisco de Paula González Vigil Yáñez. Ahí comienza la procesión de la bandera, tal como lo conocemos ahorita, ¿no? Es una bandera grande, portada por mujeres tacneñas, pero vestidas de riguroso luto. Ellas avanzan por ese pasaje, luego bajan por lo que es hoy día la calle San Martín y descienden con dirección a la Plaza Colón, lo que hoy día es el Paseo Cívico de Tacna. Ahora, yo espero que este año, por ejemplo, la señora que esté a cargo del discurso de orden, sea un discurso corajudo, reflexivo, y que las autoridades pues, del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, presten atención a Tacna, pues, pero dicho con un lenguaje firme. No se necesita un discurso, disculpen la palabra, medio sobón, ¿no? Tiene que ser firme y que sea, digamos, la esencia de la historia de Tacna, pero por sobre todo debe dar a conocer el desarrollo de Tacna, pero argumentando. No se trata de enumerar algunas obras y punto, ¿no? Se tiene que argumentar, dar a conocer por qué esas obras tienen que ser urgentes para Tacna. Y eso ya depende, como digo, ¿no? La señora que dé el discurso de orden. Ahora, si va a ser un discurso más del montón, bueno, pues seguiremos escuchando canto de sirena, ¿no? Y la pregunta sería, ¿hasta cuándo? Así es. Bien, muchas gracias, profesor, más bien por las especificaciones, principalmente de estos dos puntos, y además de eso, la historia en parte, claro, de la participación de la mujer y este 28 de agosto, profesor. Muy amable, buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, gracias.